Buenos días, pues me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en una oportunidad más de tener el gusto de estar en comunicación con ustedes. Y pues esta mañana para mí a título personal es también muy especial, ya que aquí se encuentra conmigo un gran joven, un gran amigo, un gran señor. Se encuentra conmigo Daniel Beltrán. Daniel Beltrán, pues quien no lo conoce, es una persona con muchísima experiencia en el área de la comunicación, en el área de lo que viene siendo la producción, lo que viene siendo programas de radio, conducción, locución, entrevistas, y además en otra etapa más de ser él una persona con mucho reconocimiento, porque aquí en Culiacán, quiero decirles que fue uno de los fundadores de lo que viene siendo el stand-up. Así es, ¿verdad? Sí. Así es. Pues sin mayores preámbulos, aquí se encuentra con nosotros Daniel Beltrán, al cual pues le doy la bienvenida. Daniel, muchísimas Doctor, gracias. ¿cómo está? Encantado pues desde la invitación. Siempre un gusto platicar con usted y pues aquí estamos, ¿verdad? Para lo que se ofrezca. Créame que lo que viene siendo Daniel tenemos una extraordinaria relación afectiva porque tenemos intereses en común afectivos. Él es muy amigo de Pancho Estrada. Sí. Él es muy amigo de Pancho Estrada, pues Pancho Estrada es mi hijo, pero es más, fue invitación de usted, ¿no?, cuando inició Pancho Estrada. Sí. Así fue la cosa. Estábamos justo en la cabina de radio. Pancho en ese entonces pues estaba promocionando el tema inmobiliario y venía a entrevistas, ¿no? Y lográbamos una dinámica muy cotorra y a la gente le gustaba mucho. Sí. Donde incluso recuerdo que usted también era un personaje recurrente porque llegaba Pancho y supuestamente nos poníamos de acuerdo atrás de bambalinas que todo esto la gente lo escuchaba, pero se suponía que no debería escucharlo, ¿no? Esa era la dinámica. Y llegaba Pancho y decía, oye, pues traigo los terrenos en tanto. No, bájale para que la gente compre. No puedo, el doctor no me va a dejar y no sé qué. No, ándale, que no sé qué. No, me va a correr el doctor. Todo estaba previamente cuadrado, ¿no? Y entonces ya soltábamos la promoción y recuerdo que hablaban a la cabina y decían, dígale al doctor que jale. Que le baje más el doctor, ¿no? Entonces ya todo uno dedicaba al doctor Francisco López Sánchez, así como que... Y justo en una de esas iba a venir, me parece que Mike Salazar a Culiacán, y el operador Ángel Martínez, en paz descanse, sí, en paz descanse, él era el productor de ese evento. Entonces me estaba diciendo justo, oye, no tengo quien abra el show, ¿por qué no lo abres tú? Y le digo, bueno, pues sí, pues búscame un bar para ensayar, para no subirme así a las de buenas a primeras como el Borras, ¿no? Ajá. Y justo llegó el Pancho a la entrevista y dijo, ¿qué onda? ¿Cuándo se suben? No, pues yo también quiero. Pues ahí está, nos subimos los dos y así empezó. Y fíjese una cosa, ¿cuántos años hace de esto, Daniel? Yo creo que haber sido 2015, sí, como 2015. Más o menos, en 2015. Sí. Estamos hablando casi 10 años. Sí, casi 10 años. Fue en un edificio que se llama, lo conocen como... En la Torre 120 se llama. En la Torre 120 aquí en Culiacán. Uh-huh. Y la presentación de Pancho, pues estaba obvio invitado por Daniel y luego también por Ángel. Yo lo recuerdo que fui a estar presente. Sí, claro. En ese debut. Pues prácticamente era el debut de ustedes, ¿no? De todo el stand-up en Sinaloa. O sea. El naciente stand-up aquí exactamente. En Sinaloa. En Sinaloa, sí, porque no se hacía ni siquiera en Mazatlán, no se hacía en Mochis y mucho menos en zonas aledañas, ¿no? Entonces, ajá, en Sinaloa fue la primera vez que hubo como un evento de stand-up, no de comedia, porque luego eso es un tema, ¿no? Entre los diferentes comediantes. Se hacía comedia tradicional, imitación, todo lo que se hacía antes en comedia. Está Gonzalo Zazueta, está Luis Tomás, está en el tema de los payasos el Choco Moreno. Hay muchos comediantes, ¿no?, que hacían ese tipo de comedia, pero con ese formato de stand-up, ese fue el primero que hubo. ¿Y cuál es la diferencia del stand-up a la comedia tradicional? Son dos diferencias muy marcadas. Uno es la comedia de autor. El stand-up tiene que ser comedia de autor, o sea, tengo que escribir yo mi comedia. Y la comedia tradicional te da el permiso de utilizar chistes de dominio popular.
El chiste de Pepito, el chiste de la suegra, el chiste del abogado, que por cierto, feliz día. Soy el primero que lo felicita. El día del abogado. Entonces cuenta uno de los chistes de dominio popular y lo mezclas con rutina y lo mezclas con una canción y tienes eso. En el stand-up no tienes estos elementos, solamente eres tú en el escenario con la comedia que tú escribiste, que viene de ti. Entonces yo creo que esa es la diferencia. A mí me pasó, fíjate, hablando de ese tema, les comento lo siguiente. En una ocasión iba con Pancho, Ajá. con Pancho Estrada, pues así se le conoce, ¿no? Sí. Él es mi hijo, les comento. Íbamos, íbamos a viajar a Vancouver. Ajá. Y mi hijo jamás lo había visto con una bendita libreta, ni haciendo apuntes. Ni cuando iba a la secu. No, porque hacía la pinta. No es cierto, amigo. Ya sabes, aquí echándote publicidad como siempre. Te quiero mucho, Pancho. Y de ese contexto le dije, ¿qué estás haciendo? Tú escribiendo con una libreta. No, papá, me dijo. Estábamos volando precisamente de Culiacán a México. Ajá. Y él iba haciendo en una libretita de este pelo, sí, ¿no? Sí, se le ocurrió haciendo sus anotaciones y llegamos a México para esperar a transbordar y volar a Vancouver. Y nos fuimos ahí mismo en la sala ahí de la terminal del aeropuerto en la Ciudad de México. Sí. Estaba haciendo sus propios apuntes. Y se me hizo rarísimo porque nunca lo había visto. Yo pensé que no sabías ni escribir. Con una bendita libreta, la lista del súper. Sí. Y me dijo que estaba organizando, estaba estableciendo su rutina para stand-up. Sí. Y ahorita que lo comenta usted, Daniel, pues yo ahorita lo recuerdo pues, como si lo estuviera viviendo en estos momentos. Sí. Y pues ustedes son personas que han tenido pues mucho pegue aquí en Culiacán y aquí a nivel regional. ¿Qué se necesita para eso, estimado Daniel? Ser guapo. No, yo creo que empezamos de... ¡Córtale, mi chavo! Creo que fue un momento muy preciso. O sea, por ahí dicen los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Porque cuando empezamos a hacer esto, estaba muy equilibrado que el comediante no era experimentado y el público tampoco. O sea, el público no sabía qué iba a ver y nosotros no sabíamos qué íbamos a decir. Sí. Entonces, fue algo como bien honesto. Después fuimos a Monterrey y nos dimos de topes contra la pared porque ahí es un público que está acostumbrado a ver la comedia y nos veían nosotros y estos cabrones, ¿por dónde van? O sea, agarran allá y luego para allá y luego... Y creo que eso tiene esa mística de que no estamos influidos por nadie más. En Monterrey y en Ciudad de México ya había estas corrientes de comedia y entonces ellos ya tenían a alguien a quien seguir. Ajá. Nosotros no, éramos... solos en el monte, así, ¿no? Empíricos. Sí, pelamos monte ahí nosotros como Dios, cimarrones. Como Dios nos dio a entender, pues, ¿no? Entonces, creo que algo, un común denominador entre Pancho y yo es el carisma. O sea, al final del día, en estos pasos por la radio y produciendo gente en radio y eso, me doy cuenta que el carisma no se practica, ¿no? O sea, ¿eso lo traes o no? Entonces, todo lo demás se puede moldear y puedes aprenderlo y hay técnicas y hay fórmulas y todo, pero el carisma, pues ese ya lo traes de agencia, ¿no? Y hay gente que es bien carismática. ¿Cuánta gente no conoce uno de que en el rancho, que el tío, que fulano de tal, que vamos con mi tío porque cuenta unas charras? Ese carisma yo creo que fue lo que nos ayudó, pues. Sí, ¿no? claro. No, yo además coincido con usted, Daniel, porque me ha hecho el favor de apoyarme en algunos TikTok. Y pues es cierto, porque ahorita estamos ante cámaras, pero detrás de cámaras es exactamente igual. Tipo ocurrente, carismático, espontáneo, muy agradable. Sí, lo único donde sí no coincido con ustedes es en lo de los guapos. Cuestión de perspectiva. ¿Será porque es una línea que uno no maneja, ¿no? Sí, exactamente. Oiga, pero independientemente de esto, Daniel, ¿usted cómo siente?
Bueno, mire, el stand-up, por ejemplo. Ajá. Yo veo que se utiliza un vocabulario en el stand-up que no se utilizaba antes comúnmente. Sí. Sí, Claro. ¿a qué se debe? Yo creo que un poco a la irreverencia, al romper con ese esquema. Nosotros crecimos, su generación, mi generación y generaciones aledañas, para no dar edades, crecimos educados en gran medida por la televisión, donde había unos parámetros a seguir, donde ese tipo de lenguaje era inaudito que se pudiera hablar. Sí, totalmente. O sea, entonces, ese tipo de palabras, pues era como solamente en confianza, con poquitos y donde no hubiera mucha gente que te escuchara. Entonces, el llevar a lo más lo prohibido hasta que llegue ese tipo de vocabulario a un escenario y donde sea permisivo, era como terminar de romper esa barrera. No sé si le ha tocado escuchar la radio últimamente, pero ya en la radio es permitido, no tan explícito, pero ya sueltan un en la radio. Y yo todavía lo escucho. Sí, no, inclusive en programas de televisión abierta me ha tocado y ahora escuchar a comentaristas que dicen... Y entonces uno... Y la verdad, uno sí le llama mucho la atención, porque como bien comenta usted que pues antes no... Eso estaba prohibidísimo. Pero ni por chiste. Y eran multonas, digo, bueno, la vida me llevó a trabajar en la radio, que si quiero ahorita platicamos de eso, sí. Pero hay un estatuto de la ley de telecomunicaciones donde explícitamente habla sobre el lenguaje y habla sobre 3 tipos de palabras. Las groserías, que son las que todos conocemos, ¿no? Las palabras, se me olvidaron, las palabras agresivas, habla sobre las palabras agresivas y las palabras inapropiadas. Entonces, groserías, ¿no? Esas son las groserías. Están prohibidas y tienen cierta cantidad de multas si un locutor de la estación las decía. Hay monitores que si te escuchan diciendo eso, inmediatamente te llega un multón a la radio y si no la pagas, ¡pum!, te tumba la concesión. Y eran multonas. Ah, caray. Las palabras agresivas, palabras como mierda, palabras como pues como de ese estilo, ¿no? Que carajo, que no eran precisamente una grosería, pero incitaban a un acto violento, ¿no? Ajá. Y las palabras inapropiadas, que podría ser güey, trocas, hueva, que no son precisamente una grosería, pero pues son de un lenguaje soez, que no es apropiado para un medio de comunicación masivo, ¿no? Sí, claro. Entonces cada una tenía su cantidad de multa, ¿no? Pero entonces yo creo que, volviendo a la pregunta, creo que fue como romper esa última barrera de este lenguaje no puede llegar tan allá, pues ya llegó tan allá. Eso fue lo que yo pregunté. Ajá. Me perdí. De que por qué llegó ese tipo de lenguaje a los escenarios en el stand-up. Yo creo que el stand-up llegó a romper eso, ¿no? Ahora, es una cuestión de decisión. Ajá. Mucha gente ahora cree que va a haber un stand-upero y que va a escuchar Radio 60. No todos. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta llevarlo tan allá. Ajá. Y eso me cierra puertas y me abre puertas. Porque para los estandoperos yo soy como que, el señor que no dice groserías. El fresón. El fresón, el arcaico, ¿no? Y para empresas, por ejemplo, me vuelvo muy amable y me contratan, ¿no? Porque pues, es que no lo lleva tan allá y entonces aquí hay mujeres y no se sienten agredidas, no se sienten invadidas. Entonces yo me veo ahí en medio de, bueno, les sigo el rollo a los compañeros o a los que me dejan feria. A mí me tocó en una ocasión, en una boda, contrataron los servicios de un stand-upper. Ok. Pero era de rompe y rasga, ¿no? Sí. Y había música de banda. Y había en la boda, obvio, lo que es los padres y los hermanos y amigos del novio y de la novia y uno que otro colado que ahí andábamos, ¿de acuerdo? Ajá. Pero yo sí me di cuenta que estaba en su mera expresión, en la expresión más libre de su participación. Ajá.
joven estandopero. Y un amigo de la banda le subía, le estaba manipulando el sonido, pero de la música de lo de la banda que traen como para amenizar. Sí, para amenizar los recesos. Y agarró, hasta que la novia le fue y le dijo, oye, no estés jorobando, déjanos en paz, deja ese aparato. Como que quería censurarle. Sí, estaba censurando. Okay. ¿Por qué? Porque ahí estaba la esposa del músico, pienso yo. ¿Sí me explico? Sí, me llamó muchísimo la atención porque dije, qué forma tan extraña el amigo. Sí. Pues, a él le molestaba de alguna forma. Le estaba molestando, como que él lo sentía muy, muy cargado, muy pesado, ¿me explico? Sí. Y eso me llamó mucho la atención. Daniel, pasando a otra parte. Usted, la experiencia de la radio, el stand-up, pero ya para tratar de salirse un poquito de lo que es el stand-up y la comedia. ¿Qué diferencia hay entre un comediante y un stand-upero? El lenguaje es una de esas. El comediante tiene otras tablas y el stand-upero no. Ahora, yo le voy a ser bien honesto. Esa división que se hace entre un comediante y un estandupero no es una división que nosotros hayamos hecho, nosotros los estanduperos. Es una división que hicieron los comediantes precisamente por el tema del lenguaje, a mi ver. Voy a contratar un comediante significa voy a contratar un show más blanco. Voy a contratar un estandupero es a ver cómo te toca, ¿no? Puede que sea de rompe y rasga, como dice usted, o blanco, ¿no? Pero al final del día, el término comediante es aquel que hace comedia, aquel que hace reír personas. Entonces, yo sinceramente creo que el término comediante nos abarca a todos. ¿De acuerdo? Soy un comediante. Sí. Mi función es hacerte reír. El método que utilice es lo que me va a hacer a diferenciar, pero al final del día yo soy un comediante. Porque a mí me generaba confusión. No soy estandopero, soy comediante. Bueno, yo no soy comediante, soy estandopero. Y pues yo decía, bueno, pero si al final del camino, ya sea que te vas de Culiacán a Los Mochis, ya sea que te vaya por la de cuota o por la libre, finalmente vas para Los Mochis, ¿no? Exactamente. ¿Cómo? Justo. Entonces, el estandopero, utiliza un lenguaje más inapropiado que el comediante, según lo que comenta usted. Sí. Pero al final del camino va para Mochis, es decir, va a hacer reír, pretende hacer reír a las personas. Exacto. Con una técnica y un vocabulario distinto al comediante. ¿Sí me explico? Sí. Eso era lo que a mí me generaba la confusión en relación a ese tema. Y por otra parte, Daniel, según su perspectiva, ¿usted no cree que en estos momentos haya crisis en cuanto a la presentación, en cuanto al trabajo del estandopero? Claro que sí. Sí la hay y va derivada de que la oferta y la demanda. Ya hay más comediantes y más estandoperos que oxos. Entonces, el abanico de posibilidades es infinito. Entonces, eso, aunado a las redes sociales, que hoy en día, ¿quién es el mejor comediante? El más famoso, ¿no? Como todo, la ley de la oferta y la demanda. ¿Cuál es la computadora más padre? La más cara. Por eso es la más padre, porque es la más cara. Y a lo mejor hay unas que son más baratas, que son mejores, pero no. Uno se va porque es la más cara. ¿Pero por qué tenemos esa idiosincrasia? Yo creo que todo va del marketing, todo va del consumismo, todo va del capitalismo. ¿Quién tiene más números? ¿Quién es más famoso? Fulano de tal. A mí me da más prestigio que digan que estuvo Franco Escamilla en mi boda que estuvo Daniel Beltrán. Cobramos más o menos lo mismo. Pero ojalá, pero me da más prestigio y probablemente habrá muchísima gente a la que le guste más mi forma de hacer comedia que la de Franco Escamilla, pero tiene un valor agregado toda la chamba, todo el contenido, toda la trayectoria, todo el rol, el marketing que Franco ha hecho, ¿no? Entonces eso al final del día pesa. Y luego, ¿qué pasa? Habemos un chorro. Y entonces de repente es, híjole, a ver, quiero ir a ver comedia. ¿Conozco a Daniel Beltrán? Sí, pero se va a presentar Joaquín González.
Ah, ok, ese no lo conozco, pero se ve bonito el flyer. ¿Y cuánto cuesta el show, Daniel? 400. ¿Y el de Joaquín? 200, 180. Ah, va a ver el de Joaquín. Entonces el de Joaquín está lleno y el mío está más o menos. Ajá. Y entonces yo ya tengo que verme en la necesidad de cobrar 400, pues porque tengo ya mis años en esto Sí, y porque claro. ya mi show tiene ese precio. Pero llega Joaquín y cobra 100 pesos y lo llena, y luego yo no, y luego no les gustó tanto, pero no pasa nada si no me gustó tanto porque más me costó 100 pesos. Y entonces empieza a existir esa crisis que es meramente marketing. Sí, claro. Y por otra parte, yo recuerdo perfectamente bien que ustedes en el inicio de ustedes hicieron inclusive una convocatoria para incrementar más a los jóvenes, Sí. hombres, mujeres, a que formaran parte del grupo de stand-up, que se animaran A subirse. a subirse al open mic o algo así, a open micer, creo que se llama, ¿no? ¿Y qué pasó con eso? Pues había mucha gente que lo intentaba, mucha gente que se desanimaba, mucha gente que no se lo tomaba en serio, mucha gente que lo hacía meramente por hobby y decía, pues me subí una vez y ya va. Depende, ¿no? Pasó muchas cosas. Pasó mucha gente que tenía mucho talento, mucho carisma, pero no vio algo ahí. Ahora, pasó algo también en esta situación que se vivió en Culiacán, fue algo también interesante. Cuando Pancho y yo nos subimos al escenario, tuvimos la fortuna de que nos empezó a ir muy bien desde el día 1. El día 1 teníamos el bar lleno. Sí. El día 2 teníamos el bar lleno. El día 3 y nunca paró. Y empezamos, nosotros cobramos desde el día 1. No seremos buenos para la comedia, pero para cobrar, mira, somos una, ¿no? Entonces nosotros empezamos a generar público y dinero desde el día 1 y eso no pasa. O sea, la verdad es que en cualquier oficio, el primer día que te paras a hacerlo, pues no lo haces bien, evidentemente. Hay una curva de aprendizaje. No vas a tener aquel público y no vas a tener dinero. Esa es la regla, eso es lo común. Claro. Nosotros fuimos la excepción en la regla y como fuimos los primeros, todo el mundo pensó que así era. O sea, nosotros realmente fuimos muy bendecidos en que así fuera. Entonces, cuando llegaban y no les pasaba eso a ellos, decían, no, pues esto no sirve. Yo no estoy ganando dinero, yo no tengo... No, así no es. Y como parte de esa dinámica y como parte de la conducta humana, considero que hay mucha envidia, ¿no? Hay también un poco. Algún apoyo medio más o menos simulado y todo eso. Ajá. ¿No? Y luego pues hubo una desmotivación de toda esa gente porque pues no pasó lo mismo que con nosotros. Entonces pues, no, pues entonces no. Ok.